Y este pasaje de la palabra de Dios, conocemos mucho del centurión. Sabemos que era un soldado, era un romano. Pero hubo algo en especial en él que Dios se agradó. Hubo algo que le llamó la atención a Jesús, de ese romano, de ese gentil. En la antigüedad habían costumbres judías. Los judíos no podían entrar en casa de gentiles y viceversa. Esa era una costumbre que había. Pero vemos que este centurión era alguien importante, incluso era muy querido por los judíos, por los ancianos judíos de allá. Porque dice la palabra de que él ofrendaba. Incluso le construyó sinagogas. Y era un hombre bien visto. Pero para entrar a profundizar en este tema, quiero mirar qué es la palabra digno. Dice que es aquel que merece algo, ya sea en sentido favorable o en sentido adverso. Eso es digno. Y hoy por hoy vemos ante una sociedad, hoy nacemos con unos derechos inherentes a nosotros. Constitucionalmente tenemos derechos fundamentales para cada uno que nacemos aquí en el territorio colombiano. Hablemos en el ámbito local. Y por esos derechos nosotros tenemos una dignidad. No se pueden vulnerar nuestros derechos. No pueden pasar sobre ellos. Porque la Constitución te respalda a ti que tú tienes derecho a un buen nombre, derecho a la educación, derecho a la salud y un sinnúmero de derechos. Y nosotros nos acogemos a ella, que nosotros peleamos por esos derechos, por hacer valer esos derechos, por hacer valer nuestra dignidad de hombre, de ser humano. Pero eso está muy bien, porque es un derecho que tenemos. Y hoy por hoy vemos que cada quien ha salido a buscar su derecho, a hacerlo respetar. Pero yéndonos al ámbito espiritual, somos dignos para el Señor. Nosotros los que estamos aquí, los que hemos conocido a Dios, los que hemos entregado nuestra vida a Dios, somos dignos de Él. Porque para ser dignos del Señor debemos cumplir con ciertos requisitos. Y vemos que en el pasaje el centurión dijo que él no era digno de que Jesús entrara bajo su techo. ¿Pero por qué? ¿Por qué si el centurión hacía buenas obras, daba buenas ofrendas, ayudaba a los judíos? ¿Por qué él no era digno de que Jesús posara en su casa? Y como dije al principio, había muchas costumbres judías que no permitían de que el gentil y el judío se juntaran. Pero incluso este hombre tenía una potestad. Creo que hay que bajar un poquito el volumen al micrófono. Este hombre romano tenía una potestad sobre sus siervos. Porque dice que si él tenía algún siervo que estaba enfermo, que no podía trabajar, él tenía la potestad de quitarle la vida. De quitarle la vida. Pero hubo algo en este centurión que no tenían otros. Que él amaba a su siervo.
A pesar de que era un trabajador, él lo amaba. Pero ese centurión creía en que Jesús podía sanarlo. Pero al momento de él pensar de que el único que puede sanar a mi siervo es Jesús, pero ¿cómo hago si no soy digno? ¿Qué hago para que el Señor me pueda cumplir ese milagro? Y yo me imagino que el centurión pensó que el Señor no era digno porque se dio cuenta de que verdaderamente él era el Hijo de Dios. A pesar de que Jesús pregonaba a los judíos que él era el verdadero Hijo de Dios, y los judíos no le creyeron. Porque dice la palabra que a los suyos vino, pero a los suyos no lo recibieron. Pero dice algo, pero a los que le recibieron, a los que creen, a los que creen, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y eso no es ser digno, hermano. Y lo podemos ver a nivel mundial, donde las realezas son dignas y sus descendientes son dignos. Pero ellos tienen que caminar según sus creencias y según sus normas, y deben realizar cada paso lo que el rey o la reina hace. Y entonces, ¿por qué nosotros, si siendo hijos de Dios, no hacemos o seguimos los pasos de ese Jesús que nos dio la vida? Si somos hijos de Dios porque hemos creído en Él, nos hizo dignos. Pero ¿por qué no seguimos esos pasos que Jesús hizo? Porque esto no consiste, mis hermanos, en que el más da, el que menos da, el que más tiene, el que menos tiene, el que aporta más para la edificación de un templo, el que da propiedades. En eso no consiste ser digno de Dios. Consiste que nosotros miremos nuestra condición de hombre, de pecador, y nos humillemos ante la presencia de Dios y le reconozcamos a Él como nuestro único y verdadero Dios. En eso consiste la dignidad del hombre cristiano. Es que no podemos ir por ahí como si nada, hermanos. Porque, como decía esta mañana la hermana Venus, somos hijos de Dios. Y eso es algo que es galardonado. Y muchos no tienen ese privilegio. O aunque muchos allá en el mundo dicen, yo soy hijo de Dios, yo creo en Dios. Pero ese es el concepto y el pensamiento que nos enseñan allá en el mundo. Porque para ser hijos de Dios tenemos que ser dignos de Él. Y el centurión sabía que no era digno. Pero había algo en él que el Señor le llamó la atención. Y es algo que de pronto a nosotros, antes de conocerle, nos pasó. Porque nosotros en el mundo estamos acostumbrados a decir, Señor, Señor, yo creo en el Señor, Señor, dame esto, dame lo otro, Señor. Pero la palabra de Dios dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Si no haces lo que yo te pido. Porque eso es lo que nosotros hemos aprendido, hermano, e incluso aún estando aquí en la iglesia. Señor, dame esto, Señor, dame lo otro. Pero ¿por qué me llamas Señor si no haces lo que yo te digo? Y hoy estamos aquí, pero estamos haciendo lo que el Señor nos manda.
No se trata de que yo venga a señalar a alguien o a juzgar a alguien, hermano, sino de que se trata de que nosotros seamos dignos del Señor. Pero para ser dignos del Señor tenemos que cumplir ciertos requisitos. Es que no basta solamente, hermano, es que yo soy lleno del Espíritu Santo y yo me bauticé en el nombre de Jesús. Sí, eso es un paso, es un requisito, pero para seguir hasta la meta hay que cumplir a cabalidad lo que dice la palabra. Y vemos en la Biblia muchos ejemplos, hermanos, que no eran dignos. Vemos al hijo pródigo. Dame lo que me corresponde. El papá toma. Se fue y se lo gastó todo. ¿Verdad? Se lo gastó todo. Cuando no quedó sin nada. Que estaba comiendo de las comidas de los puercos. Allá, en esa condición precaria, es que se acordó. Hice mal. Pequé contra mi padre, pequé contra el cielo. Pero a veces el Señor permite de que tú llegues a esa condición precaria para que te des cuenta de que el único que te puede ayudar es Jesucristo. Que si te apartas de Él, nada vas a tener. Aunque tú creas que con tu fuerza puedes soportar todo. O aunque tú creas que con tus fuerzas puedes manejar la situación, yo te digo que es mentira. Si no estás agarrado de Jesús, no vas a poder hacer nada, porque Él es el único que nos sostiene todos los días. Fuera de Él, nada somos. Y el hijo pródigo llegó arrepentido donde su padre: Padre, he pecado, no soy digno de ser llamado tu hijo. No soy digno, mejor trátame como uno de tus jornaleros. Se dio cuenta de que había hecho algo malo. Y lo vemos en Isaías también. ¡Ay! Dios mío, he visto con mis ojos al Dios. Pero ¿qué pasaba? Que él era un hombre, dice: soy un hombre de labios inmundos y habito en pueblo de labios inmundos. Tampoco era digno. Pero mire lo maravilloso y lo bueno de este Dios, hermano. Cogió un carbón, se lo pasó por tus labios. Ya, eres digno. Así en esta mañana el Señor te está diciendo a ti: aunque seas de labios inmundos, o aunque hayas pecado, o aunque hayas cometido un error, primero reconoce que le faltaste a Dios y Él pues te limpiará con el carbón por todo tu cuerpo para que seas digno de Él. Pero algo que aquí pasa y acontece en estos hombres es que ellos reconocen su falta. Ellos reconocen que pecaron. Ellos reconocen que no son dignos. Pero la actitud de hoy de nosotros es que no queremos aceptar, hermano, que estamos obrando en situaciones o en momentos mal. No lo queremos aceptar, hermano. Eso no quiere decir nada. Yo, para volver nuevamente al camino de Dios, me tocó humillarme y reconocer que Él era el único que podía sacarme donde yo me encontraba. Porque cuando mi mamá me predicaba el evangelio, me decía: no se te olvide que tú eres hijo de Dios, a mí me daba rabia. Porque nos da rabia que nos diga: hermano, no está haciendo bien. Mire bien, ¿cómo me vas a venir? Tú me vas a juzgar, tú no puedes juzgarme. Pero el Señor permite que ese hermano o esa visita o ese inconverso llegue y te diga: estás haciendo mal, mira bien cómo se estás andando. Pero a mí me daba rabia. A mí ya vienes con tu cuento. Ya yo sé. Chao.
Oye, hermano, no, es verdad. Ojalá un día venga mi mamá y les diga, ¿verdad? Pero cuando yo estaba allá comiendo desperdicio en ese logo cenagoso, es donde yo me acordaba de esas palabras de mi mamá que me decía: no te olvides que tú eres hijo de Dios. Y reconocí mi falta, reconocí mi culpa, reconocí que había pisoteado el evangelio, el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, pero para la gloria de Dios, hoy estoy sirviéndole a Él. Le dije: Señor, voy a dar todo por ti. Y no ha sido fácil, pero es que Él se merece, Él es digno, hermano. Él es digno. Y yo creo que algunos de nosotros hemos pasado situaciones adversas. Hemos menguado. Es normal. Lo anormal sería de que nosotros no busquemos la respuesta donde ya la sabemos dónde está. Porque pensamos que buscando la respuesta en el mundo nos va a ir mejor. Pero yo te digo que tu respuesta se llama Jesucristo. Tu respuesta se llama Jesucristo, hermano. Porque el que podía juzgarte no vino a hacerlo, sí vino a salvar lo que se había perdido. Y algo fundamental que ocurrió aquí fue que estos hombres reconocieron que habían pecado, que habían faltado, que habían cometido muchos errores. Incluso dice la Biblia que nosotros estábamos envueltos en delitos y en pecados. No merecíamos absolutamente nada. Éramos indignos de Él. Pero un día Él le plació venir aquí y morir por ti, por mí, allá en la cruz del Calvario. Y por esa sangre nos compró, nos limpió, nos lavó, nos hizo una nueva criatura y nos hizo dignos de Él. Pero ¿qué hacemos nosotros para ser dignos de Él, hermano? Que no consiste en que nosotros vengamos aquí, nos sentemos y alabemos y adoremos y vivamos una vida cotidiana normal. Porque es preocupante ver que hoy por hoy vemos hermanos que no se compadecen de su hermano. Vemos hoy por hoy que no nos importa nada que pasa con nuestros hermanos. Pero sí queremos ser dignos. Sí queremos ser dignos. La palabra de Dios en 1 de Pedro, capítulo 1, verso 14 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo porque yo soy santo. Ya estás viendo uno de los requisitos para que seamos dignos de Dios: la santidad. Y de pronto muchos dirán: uy, hermano, la santidad es dura, es cruel. Pero recuerden, la palabra de Dios dice: sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, para que nosotros podamos tener esa esperanza viva,
para que nosotros en algún momento aspiremos a ver al Señor venir en las nubes, ¿qué debemos hacer? No les escuché. Vivir en santidad, hermanos. Tenemos que vivir en santidad. No podemos vivir de cualquier manera, porque es que Dios nos llamó. Dice la Biblia en Efesios 4:1, dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. Oiga, hermano, mire este verso de la palabra de Dios. Como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Nosotros somos representantes de Jesucristo. Donde nosotros lleguemos, se tiene que ver a Jesucristo en nosotros. No es que en mi trabajo no, en mi universidad no, en la calle no, en mi casa no. No, como fuiste digno de la vocación del llamado. Es algo que nosotros debemos atesorar en nuestro corazón. Porque nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Y más en este tiempo de lo que estamos viviendo, lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. Yo le digo a mis compañeros allá, a mis amigos, la solución a todo este problema es que todos busquemos de Dios. La solución a este problema es que todos nos humillemos al Señor. No que vamos a montar a alguien cristiano. El hombre se limita a hacer lo que el otro hombre le diga. Pero los que estamos en Jesús siempre andamos por caminos rectos, por caminos de rectitud. Siempre llevamos la bandera encima, en alto, donde estamos confiando en Dios siempre. No podemos bajar la guardia. No podemos bajar la guardia. Porque nosotros como hijos de Dios tenemos que representar bien a nuestro Padre. Hermano, pero es que no sé, cuando yo estoy con mis amigos, yo no sé qué me pasa. Yo quisiera, pero hay algo que... Métete más con Dios. Hermano, es que yo no quisiera coger rabia. Métete más con Dios. Usted no se imagina la cantidad de cosas que me han dicho. Todas las cosas que a diario uno tiene que soportar. Incluso algún compañero me dijo: hey, ven acá, pero yo veo que tú no respondes nada, ni opinas. Yo le dije: yo no tengo que opinar nada, porque es que mi confianza está en Él. Yo dependo de Él. Él es mi guardador, Él es mi sustentador, Él es mi guía, hermano. Él es mi todo. No sé para cuánto es su todo, pero para mí es mi todo. Pero yo quiero ser digno de Él. Yo quiero caminar como Él. Quiero hablar como Él. Quiero vestirme como Él. Quiero hacer las obras que hizo Él. Porque la palabra dice de que seamos imitadores de Él, no del hombre. Y eso es lo que nosotros no estamos copiando. Estamos copiando son las cosas del mundo. Porque es que Él hace y no le pasa nada. Yo también lo hago. No te compares con Él, porque tú eres de la realeza de Dios. No te juntes con Él, porque tú eres de la realeza de Dios. Ay, hermano, me está diciendo entonces que no ande con mi amiga mundana. Yo no te estoy diciendo, no copies lo de Él. Porque el que hace amistad con el mundo, crea enemistad con Dios. Pero si tú tienes un amigo que es así, predícale la palabra. Dile: Jesucristo te ama, y para ese problema, búscalo a Él para que vea la solución que te va a dar. Si quieres ser digno de Él,
no digno del hombre. No tenemos que hacer lo que el hombre diga. No tenemos que hacer que la sociedad diga. Porque es que Él nos compró, hermano. Él nos compró allá en la cruz del Calvario. Le pertenecemos a Él. Aunque incluso estemos apartados, le seguimos perteneciendo a Él porque llevamos su sello. Llevamos su sello, su Espíritu Santo. Pero vemos aquí en Efesios que apunta algo, este versículo que te habla de los frutos del Espíritu Santo. Para ser digno de Dios, tienes que dar buenos frutos. Para ser digno de Él, da buenos frutos. Ten amor por tu hermano. Sé humilde. No seas altivo. Porque la Biblia dice que el altivo Dios lo ve desde lejos. Pero al humilde Dios lo exalta, hermano. De nada te sirve hoy por hoy ser humilde. Si en cualquier momento nos podemos morir. Es algo latente. Pero qué bueno sería que cuando partamos con el Señor, todos nuestros frutos sean bien vistos. Romanos capítulo 8, verso 4 dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Él. Amén. Fácil. ¿Usted piensa en el Espíritu o piensa en la carne? ¿Piensa usted ahí? Porque si piensa en la carne, siempre va a hacer cosas hacia la carne. Pero si usted es guiado por el Espíritu de Dios, todo lo que va a hacer a favor de Dios. No sé hoy por hoy cómo es tu manera de pensar. No sé cómo es tu manera de actuar. Y últimamente estamos debatiendo cosas que no tienen sentido para nosotros, que no edifican en nada tu vida. No edifican nada. Colosenses 1:10 dice: para que andéis como es digno del Señor, agradando en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Para que andéis como es digno del Señor, hermanos. Pero estamos divagando en unos temas que... ¿Cuántos de aquí tienen ciudadanía celestial? ¿Cuántos de aquí tienen ciudadanía celestial? Hermano, si usted es ciudadano de Dios, ¿qué debe anhelar su vida? ¿Qué debes anhelar? No es estar siempre humillado a Dios. Es que yo no necesito, hermano, que el hombre me dé y me reconozca algo. Yo necesito es agradarle a Él. Por eso el coro decía: no tengo nada que ofrecer, Señor. No tengo nada. Solamente mi corazón humillado ante ti. Una y otra vez, las veces que sean necesarias, me humillo al Señor. Porque para mí es necesario estar en los brazos del Señor. Pero para otros no. Para otros primero es las cosas que están pasando. Y después que busco al Señor. Pero a mí la palabra de Dios no me dice eso. Para que andéis dignos del Señor, agradando en todo. Y le hago esta pregunta: ¿usted sí cree que lo que está haciendo el mundo es agradable a Dios? En ninguna manera. Pero los que venimos
nos reunimos, nos levantamos temprano a buscar de la presencia de Dios, donde nos venimos a cambiarnos y decir, me voy para el culto porque voy a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Eso le agradará al Señor? Por supuesto que sí, hermanos. Entonces no miremos lo que está pasando en el mundo, miremoslo de allá arriba. Eso quiere decir que Jesucristo está a la puerta. Apocalipsis decía, iba un ángel pregonando, ¿quién es digno? ¿Quién es digno? ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar todos sus sellos? Y Juan lloraba y decía, no hay digno, no hay ninguno. Pero un anciano se puso en pie y dijo, no llores más. Si hay un digno, es el león de la tribu de Judá, del linaje del rey David. Él es digno, el cordero que inmoló, que fue crucificado, pero hoy vive por la eternidad. Él es digno, hermano. Y por ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, nos hizo dignos a nosotros. Ponte de pie en esta mañana. No sé qué situación tengas, pero el hecho de que yo te diga que si necesitas más de Dios y quieras pasar al altar, no quiere decir que seas indigno. Pero algo bonito que hizo el hijo pródigo: me devuelvo, me voy para donde mi padre, así sea que me trate como uno jornalero. Pero él reconoció que había pecado. Pero lo que él no sabía era que su papá todos los días abría la ventana a esperar. ¿Dónde ven ese hijo? Ese hijo que se me fue, ¿dónde está? Señor, tráemelo de vuelta. Y dice la palabra que cuando vio que su hijo entraba, salió corriendo a recibirle, lo abrazó, lo besó. Y ha vuelto mi hijo, el que se había perdido. El que era indigno vino. En esta mañana el Señor te dice: si necesitas de mí, aquí estoy. Si quieres humillarte, aquí estoy. El altar está abierto para el que quiera, hermano. Para el que tenga la necesidad de decirle: Señor, he pecado. Señor, te he fallado una y otra vez, pero no tengo nada que ofrecerte hoy. Te traigo mi corazón quebrantado. Me humillo ante ti, mi Dios. Necesito de ti. Necesito fuerza. Dame fuerza, Señor, porque no quiero fallarte, no quiero pecar, mi Dios. Extiende tu mano y sácame de este lodo cenagoso. Señor, si no estoy caminando como tú quieres que yo camine, mi Dios, ayúdame a ser digno de ti, mi Dios, a ser digno de ese sacrificio. ¿Usted cree que alguno de sus discípulos era digno? Eran peleoneros, eran mentirosos, hurtaban, pero a él le plació. Bartimeo, ¿tú crees que era digno? Pero Bartimeo se esforzó. Esta es mi oportunidad. Esfuérzate en esta mañana. Esfuérzate en el nombre de Jesús.